Buenos días, queremos darle la bienvenida a todos y cada uno de ustedes a este evento académico organizado por el Comité de Pie y Tobillo de la Sociedad Ecuatoriana de Ortopedia y Traumatología. Estamos muy contentos de estar reunidos este sábado por la mañana para tener este evento académico y queremos dar las gracias al doctor Víctor Naula, quien es nuestro presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Ortopedia y Traumatología, y al doctor Arturo Maya, quien es nuestro presidente a nivel nacional del Comité de Pie y Tobillo. Yo también quiero dar un reconocimiento y un agradecimiento al doctor Esteban Garcés y al doctor Jaime Acosta, quienes son nuestros representantes aquí en el capítulo de Pichincha, y estamos muy contentos con este momento en donde prácticamente vamos a conversar de un tema muy apasionante para quienes hacemos cirugía de pie y tobillo. El tema de este webinar es avances de la artroscopía posterior de tobillo y retropié. En su momento, muchos médicos pensaron que prácticamente la artroscopía de tobillo era un tema que no se lo podría llevar a cabo, y hoy por hoy pues estamos convencidos de que con el advenimiento de nuevas técnicas quirúrgicas, de nueva instrumentación quirúrgica, es algo que lo realizamos con mucha eventualidad. Entonces, yo quiero empezar dando la bienvenida y presentándolos a los panelistas invitados. Quiero empezar con el doctor Juan Bernardo Gessner, médico tratante del Centro Médico del Instituto de Enfermedades Osteoarticulares del Centro Médico Imbanaco, fellow en cirugía de pie y tobillo, fellow AO Trauma, fellow en reemplazos articulares, profesor del programa de fellow del Instituto de Enfermedades Osteoarticulares de la subespecialidad de pie y tobillo. Mi profesor, al igual que profesor de Sergio Muñoz, le damos una particular bienvenida, un cariño muy especial, profe, a usted. Ha estado en algunas ocasiones en nuestro país y prácticamente le reconocemos como uno más nuestro. Quiero presentar al doctor Manuel Pellegrini. Manuel prácticamente es un ecuatoriano, como se lo mencionaba el día de ayer en la plática que teníamos. Él vivió en su juventud aquí en nuestro país, hijo del entrenador de fútbol Manuel Pellegrini, y lo hemos tenido también en varios congresos invitados por la sociedad. Le damos la cordial bienvenida. Manuel es médico tratante de la Clínica Universidad de los Andes de Santiago de Chile, fellow en cirugía de artroscopía y medicina del deporte, fellow AO pie y fellow clínico en cirugía de pie y tobillo. Este webinar va a constar de 3 partes. La primera es la conferencia magistral del doctor Juan Bernardo Gessner con el tema pinzamiento posterior de tobillo, tratamiento convencional versus artroscópico, mi técnica quirúrgica. 20 minutos, el doctor Manuel Pellegrini con el tema manejo artroscópico de lesiones del retropié subtalar, también por un término de 20 minutos, y luego estaremos con el momento para hacer la discusión, preguntas y respuestas de todos los participantes. Por ello, quiero también darle la bienvenida y presentar al doctor Sergio Muñoz y al doctor Santiago Ponce, distinguidos médicos subespecialistas de pie y tobillo de aquí de la capital. Antes de empezar, quiero decirles a todos los asistentes de que este webinar tendremos la oportunidad de participar con preguntas y respuestas, tanto en la exposición del doctor Gessner como en la del doctor Pellegrini, así que les invitamos a que puedan participar desde sus casas, desde sus computadores. Entonces, empecemos ya. Bienvenido, doctor Gessner, con su conferencia. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Doctor Soto, es usted muy amable por sus palabras. Muchas gracias por esta cordial invitación de parte de toda la sociedad ecuatoriana de ortopedia y traumatología y en especial de la Sociedad de Cirugía de Pie y Tobillo. Gracias por tenerme en cuenta a mí y al doctor Pellegrini, en nombre de él estoy hablando, porque me parece que
la unión de nuestros países debe hacerse aún más grande con este tipo de eventos. Quiero empezar mi exposición con una pregunta muy sencilla para todas las personas que en este momento se están uniendo al webinar. Es simplemente un sondeo para ver si ustedes manejan artroscópicamente el pinzamiento posterior de tobillo. Es una respuesta muy sencilla, es sí o no. Tienen 30 segundos y vamos a empezar a ver realmente cuál es el grado de conocimiento de esta patología y de esta técnica en ustedes, las personas que están participando en este webinar. Por favor, denle clic en sus pantallas para dentro de pronto tener una respuesta acertada. Ok, perfecto. Entonces, este es el resultado del sondeo. La gran mayoría de las personas no conocen, no manejan artroscópicamente el pinzamiento de tobillo posterior. Sin embargo, pues hay un gran grupo que conoce la patología y pues eso me da pie para dedicarme un poco más a hacer un análisis de la técnica, de la sintomatología y de la radiología de esta patología que cada vez se va volviendo un poco más común, sobre todo en aquellos atletas de fin de semana, en los cuales ahora, con esta pandemia en especial, se han dedicado a hacer sus famosos ejercicios funcionales, que no son otras cosas sino una serie de impacto repetitivo sin tener la precaución de un estiramiento y un calentamiento previo. Lo que pasa realmente es que existe un traumatismo entre el reborde posterior de la tibia y el calcáneo, pero a veces existen unas prominencias óseas que quedan en medio de estas dos y en ejercicios de plantiflexión forzado, ese par de tejidos óseos chocan contra los tejidos blandos y eso produce la sintomatología del paciente. Para hacer una ubicación espacial, les cuento que el pinzamiento en el tobillo pues, puede ser también anterior o puede ser posterior. En un futuro hablaremos algo acerca del pinzamiento anterior, que compromete también tejidos óseos como tejidos blandos, pero en este momento vamos a hablar específicamente del tejido que se encuentra en la parte posterior del tobillo y el cual es pinzado o por tejidos óseos, pero en general la repercusión sobre los tejidos blandos. La presentación clínica es que en general son pacientes jóvenes. Jóvenes referimos a todos los que son menores que uno. Pero la idea es que existe un antecedente claro de un sobreuso, como este ejercicio funcional del que todos hablan ahora, y el paciente se queja de que con un dolor a la plantiflexión extrema no puede caminar. Él refiere un punto de dolor máximo retromaleolar, medial o lateral, y cuando el paciente tensa la pantorrilla, en general el dolor es un poco más fuerte. Tenemos que examinar también si existen retracciones a nivel del complejo gastronemio con el test de Silverskill que todos ustedes conocen. Me encanta este gráfico en el sentido en que uno puede hacer el diagnóstico por anatomía topográfica. Es decir, si esta es una vista axial del tobillo y esta es la parte posterior del tobillo, podemos dividir las patologías que pueden cursar en un lado o en otro. Así tenemos en la región posterolateral, pueden existir patologías sindesmóticas como esguinces, sinovitis, etcétera, etcétera, que pueden eventualmente simular un pinzamiento posterior de tobillo. Patología de los peroneos, sinovitis de tobillo y de subtalar por cualquier causa, ya sean inestabilidades, lesiones sinovíticas crónicas o reumáticas. También puede existir una bursitis retrocalcánea que puede simular perfectamente el cuadro o una tendinitis aquiliana. En el lado posteromedial ya vamos a encontrar realmente la patología que vamos a discutir hoy en largo, que es la presentación y la sintomatología del ostrígono. Pueden existir tenosinovitis del flexor longo del hallux, pueden existir exostosis postraumáticas
o degenerativas, sinovitis de varios tendones, como por ejemplo el flexor común de los dedos, y una disfunción del tibial posterior que puede semejar en sus etapas iniciales un pinzamiento posterior de tobillo. Se alcanzan a ver en el esquema que les presento los ligamentos posteriores, que uno tiene que tener en cuenta, sobre todo porque vamos a tratar de meternos a través de ellos para explorar tanto el tobillo como la articulación subtalar. Y están todos los ligamentos de la sindasmosis posterior, los ligamentos fibulotalares y fibulotibiales, el ostrígono y la configuración anatómica de la posición del flexor longo del hallux, que es probablemente el sitio donde más vamos a trabajar en esta conferencia, con respecto al flexor común de los dedos y a los peroneos en la parte lateral. Este es un gráfico que me explica a mí en la parte lateral, donde está toda la bursa y el paquete de los tendones peroneos y su relación con la región posterior que vamos a ver. Pero miren que lo bonito de este gráfico es que tanto la arteria tibial posterior, a su gráfico a su izquierda, como la arteria y el nervio tibial posterior se sitúan medialmente protegidos por el tendón del flexor longo del hallux. Es decir, no tenemos que traspasar más allá de los límites del flexor longo del hallux, porque de lo contrario vamos a tener un problema severo en nuestra cirugía. Y esto aplica tanto para la cirugía abierta como para la cirugía artroscópica. Radiológicamente, ¿qué esperamos encontrar en este tipo de pacientes? Bueno, vamos a descartar primero alguna posición anómala del hueso posterior del talo. Es decir, cuando el talo tiene una prominencia de cualquiera de los dos colículos, puede producir un pinzamiento sin necesariamente presentar un ostrígono. El ostrígono simplemente es la parte más posterior que nunca se fijó al cuerpo del talo y que por ende tiene una sincondrosis. Para evaluarlo mejor, debemos solicitar la AP, la mortaja, que es una AP en rotación interna de 30 grados, y la lateral, pero también podemos complementar con estudios radiológicos como la proyección axial de Saltzman, que básicamente es una proyección en la cual uno mide el ángulo que hay entre la tibia y el calcáneo y le deja entrever qué tanto varo o valgo tiene el paciente. Y esto correlacionarlo clínicamente con la deformidad y la patología que está presentando. La escanografía es otro examen de un uso indiscutible por cuanto nos muestra en detalle si estamos sospechando una artrosis o si estamos sospechando una exostosis, nos confirma específicamente esa parte, cosa que no se ve a veces muy bien con una resonancia magnética. El ultrasonido es un arma potente que creo que en estos últimos 2 años todos los ortopedistas deberíamos estar manejando este instrumento y no dejárselo solamente a los ginecólogos, por cuanto nos permite hacer una valoración dinámica de los tendones, como en este caso, que estamos viendo la parte medial del tobillo, o en el caso de abajo, en la que estamos valorando la excursión de los tendones peroneos. Obviamente la resonancia magnética rompió los paradigmas del estudio del tobillo, por cuanto nos mostraban algunas imágenes y algunas características que no podíamos encontrar clínicamente o que no podíamos correlacionar con las radiografías, como es el pinzamiento posterior, claro, como ustedes lo ven allí en la imagen superior, o las lesiones osteocondrales posteriores, tanto del talo como del labio posterior de la tibia, que son muy sintomáticas y que producen una sintomatología muy parecida a al pinzamiento común. Y obviamente el PET scan, que nos sirve un poco más para ver los áreas de contacto aumentado, es decir, artrosis que no alcanzamos a percibir ni con la escanografía y no nos queda muy claro con la resonancia magnética. El problema del PET scan, por lo menos en nuestro medio, es que es un examen muy costoso, muy laborioso y solamente lo autorizan con algunas excepciones, sobre todo en pacientes con
cáncer diseminado. Volvemos nuevamente a nuestro gráfico y esto nos sirve para ver cómo voy a yo colocar mis portales en la artroscopia. En el lado izquierdo está la parte lateral. Yo prefiero utilizar este portal en el cual yo voy muy pegado sin lastimar a los tendones peroneos, pero me estoy evitando el nervio sural. Por allí yo puedo colocar tanto mi shaver como mi fresa, etcétera, etcétera, con una seguridad total con respecto al paquete sural, y puedo jurar también un poquito con los portales clásicos posteriores, laterales y mediales. El que más utilizo es el posterior o el paraquiliano lateral, por cuanto llego directamente al flexor longo del halus, como ustedes lo ven allí, y me da un poco de temor, sobre todo el posteromedial. En especial, tengan mucho cuidado en pacientes que tienen un valgo de retropié, que es común observar con ostrígono un valgo de retropié, porque el paquete vasculonervioso, en teoría, está migrando más hacia el lateral y no lo podemos encontrar de frente. Entonces, nuevamente, la parte posterolateral con las patologías que acabamos de mencionar. Vamos a descartar entonces pinzamientos, utilizando las maniobras de planteflexión forzada. Los pacientes no pueden caminar, las niñas pues no pueden caminar en tacones altos, y siempre hay que descartar una tendinitis peroneal y una tendinitis del Aquiles. Estos nervios pequeños que vienen de las ramas peroneas a veces confunden al cerebro en la localización exacta del dolor, y es por eso que tenemos problemas para localizar anatómicamente los sitios de dolor. Observen el sitio, la foto que les estoy colocando en la parte inferior izquierda, en la cual ya he hecho yo una aproximación para limpiar el tendón del flexor longo del halus que estaba atrapado, pero además me sirve para hacer una exploración de los tendones peroneos por endoscopia. Y es básicamente esto. Esto es una de las patologías que podemos descartar muy fácilmente utilizando un lente de 2.4 o 2.7 milímetros, como observamos en las imágenes en las cuales yo meto un probador, estoy viendo en un lado la sinovitis que existe alrededor del peroneo breve, y me paso al otro lado y veo una ruptura bien importante del peroneo longo que excede el 50%. Entonces, para esto yo cambio ya mi estrategia y me voy a hacer una técnica abierta de reparo. Lo mismo pasa con el tendón de Aquiles. Las tenoscopias del Aquiles nos están ayudando cada vez más a descartar esta patología. Otras patologías que se pueden presentar en la parte posterolateral, la hipertrofia del ligamento transverso que vimos en las imágenes antes, también pueden producir un pinzamiento bien importante, con un pseudomenisco que se pinza, se aprieta y produce una impactación a nivel del hueso subcondral, tanto del calcáneo como del talo. Una sinovitis posterior con una inestabilidad anterior. Recuerden que la inestabilidad anterior cruza enmascarada con una sinovitis porque el cuerpo trata de estabilizar el tobillo a como dé, entonces se produce una inestabilidad mecánica, una sinovitis secundaria, y esta sinovitis puede manifestarse en la parte posterior del tobillo. Y también puede existir una sinovitis intraarticular a nivel de la sindesmosis cuando existen lesiones que han pasado desapercibidas en el examen clínico. Ahora, vámonos a la parte posteromedial. ¿Cómo examinamos entonces un paciente que nos refiere dolor a esa zona? Lo primero es hacer una plantiflexión del pie y tratar de que el paciente haga un despegue del pie. Inmediatamente el paciente va a referir dolor. También debemos tratar de tocar en la parte posteromedial el trayecto del flexor longo del halus. Si su excursión es dolorosa cuando hacemos un movimiento en la MF, es posible que ese sea el diagnóstico. Debemos descartar una tenosinovitis del tibial posterior o una disfunción del tibial posterior en etapas iniciales, o una tendinitis, que es muy rara, ¿no? Una tenosinovitis del flexor común de los dedos, pero que puede pasar también. Pero también tengamos en cuenta otras patologías que pueden simular un pinzamiento posterior,
como el síndrome del túnel tarsiano, que yo he visto tal vez unos 4 o 5 en mi vida, no he visto más. Neuritis del abductor del quinto, que yo diría que es la consulta más común en cirugía de pie y tobillo. Y los tumores, porque los tumores no nos podemos permitir dejarlos pasar desapercibidos si su diagnóstico es correcto. Y la patología que nos atañe hoy, que es el ostrígono, que es básicamente un pinzamiento que se hace sobre una prominencia de hueso que está en una sincondrosis o que eventualmente puede presentarse como un evento agudo presentando una fractura de ese proceso prominente o una fractura inmovilización de la sincondrosis, lo cual produce un dolor bien intenso, sobre todo, como les decía, a la plantiflexión y al tratar de pararse en la punta de los dedos. Puede existir un pinzamiento mecánico del flexor longo del hallux entre los dos folículos posteriores del talo y un pinzamiento del reborde posterior tibial. ¿Cómo se maneja esta patología? Ya cuando definimos que se trata de un pinzamiento como tal y de ostrígono y de una tenosinovitis del flexor longo del hallux. Bueno, primero hay que descartar que el paciente tenga una patología diferente a la cual no estamos acostumbrados a manejar, como un paciente reumático. Entonces debemos recurrir a los paraclínicos del perfil artrítico. Las primeras medidas, obviamente, en el consultorio van a ser conservadoras. Deje de hacer el ejercicio que le está molestando, trate de utilizar unos zapatos cómodos para caminar, ni bajos, ni altos, sino intermedios, idealmente zapatos tenis con un tacón amortiguado. Uno puede utilizar inyección de esteroides y la inyección de esteroides puede ser dirigida por ultrasonido. Puede recurrir también a la terapia física, a la elevación o la depresión del talón, como les decía, con una serie de tacones. O puede referir definitivamente, si el paciente no responde a estas medidas conservadoras, a hacer un procedimiento artroscópico abierto, pero eso sí depende de la experticia de cada uno y si yo los logro convencer en esta conferencia de que lo hagan artroscópico. No se olviden, siempre hay que valorar si el paciente presenta una inestabilidad lateral o una inestabilidad medial o las dos, porque se puede hacer una cirugía combinada anterior y posterior y el paciente va a quedar con su dolor definitivamente manejado. Y valorar si el paciente tiene una contractura del Aquiles o no para también tomar cartas en el asunto en la cirugía. En el tratamiento abierto, entonces, tenemos que existen varias modalidades, el abordaje posteromedial, el abordaje posterolateral. Unos tienen ventajas sobre otros, yo simplemente voy a referirlos aquí, hace mucho tiempo yo no los hago, pero en general a mí me gusta este abordaje posteromedial porque en este intervalo que les estoy pintando allí, en medio de el tendón del flexor longo del hallux y el paquete y el Aquiles, allí no hay sino la bursa. Entonces, en la bursa uno puede entrar, disecarla, abre la fascia crural y se encuentra directamente con el flexor longo del hallux. Simplemente lo rechaza medialmente y ahí encuentra la patología. Entonces puede hacer un desbridamiento de la tenosinovitis, puede hacer la excisión del ostrígono y la hemostasia generalmente es muy sencilla. Pero también se puede utilizar el otro abordaje, el abordaje posterolateral, que es exactamente por donde yo hago el abordaje artroscópico, que es específicamente detrás de los tendones peroneos sin irlos a lesionar para no contar con el trayecto del nervio sural metido dentro de mi incisión. Entonces allí también puedo llegar directamente al flexor longo del hallux y hacemos una disección periarticular y después la excisión del ostrígono. Esta es una imagen que encontré sobre un reparo abierto de tipo Brostrom-Kult y una excisión por el lado lateral de un ostrígono exactamente detrás de los tendones peroneos y que realmente, miren el tamaño de la incisión, no es una cosa de otro mundo. Ahora, las consideraciones artroscópicas para hacer esto, realmente hay que entrenarse, hay que leer un poquito, hay que familiarizarse con la anatomía, pero no es tampoco del otro mundo.
Empezamos a hacer estas artroscopias posteriores por allá, por el año 2000, generalmente en posición en prono lateral, y eventualmente consideramos la posibilidad de la tracción, pero en los últimos años definitivamente, cuando vemos que el arco de movilidad del tobillo es completamente normal, pues no necesitamos hacer una tracción para esto. Ya les contaba yo acerca de los portales. A mí me encanta el portal paralateral en el Aquiles y el paralateral del peroneo para evitar el nervio sural. Ojo con los pacientes que están en valgo, porque por el portal póstero para aquiliano se lo pueden encontrar de frente y eso es un dolor de cabeza. Este es un video corto donde les estoy mostrando cuáles son los hallazgos. En el lado derecho es la parte medial del tobillo, en el cual yo estoy viendo el gran tendón del flexor longo del halus. Miren que yo voy muy cuidadosamente disecando el ostrígono y después de eso utilizo la fresa para ir retirando todo ese gran fragmento, cuidando siempre que mi camisa esté protegiendo el tendón. Luego exploro muy bien la parte más distal y miren que me encuentro también una exostosis que acto seguido yo retiro porque esa también está pinzando el tendón. Con mucho cuidado, siempre la camisa protegiendo el tendón y después de eso, ya después de la liberación, vemos la excursión completa y la tenosinobectomía que le he hecho al flexor longo del halus. Ahora yo les voy a mostrar un caso simplemente para que ustedes opinen. No hay una respuesta correcta para esto. Cada cual puede tener la razón. Esta es una mujer de 59 años. Un dolor súbito en la región posteromedial del tobillo izquierdo asociado con una nueva rutina de entrenamiento. Al examen físico existe dolor en la movilización en dorsiflexión del hallux a nivel de la MF, referido a la parte posterior del tobillo con el tobillo en dorsiflexión. No encontré inestabilidades. Y la plantiflexión del tobillo, pues no le molesta. Para todos ustedes, vuelvo y les comento, quiero una respuesta de corazón, es simplemente un sondeo. ¿Ustedes qué creen que sería esto? Nostrígono número 1, número 2, una tendinitis del flexor longo del hallux, o 3, una disfunción del tibial posterior. Entonces vamos a darle unos segundos para que todos empiecen, por favor, a votar. No existe, como les digo, una respuesta correcta, pero sí me encantaría saber qué piensan ustedes de esta paciente que empieza con una nueva rutina, que no tiene dolor a la plantiflexión, pero que le molesta a la región posteromedial de su tobillo cuando mueve el dedo gordo. Perfecto. Entonces, estoy muy contento. La gran mayoría pensaron como estábamos pensando cuando encontramos este paciente. El ostrígono, pues es probable, pero es más probable que no lo sea por cuanto no existe dolor a la plantiflexión. La disfunción del tibial posterior es una muy buena opción quirúrgica que uno debe descartar. Y definitivamente la tendinitis del flexón longo del hallux, creo yo, que es el diagnóstico a seguir. Y esto me lleva entonces a la segunda parte de la pregunta. La paciente tiene unas radiografías que muestran un ostrígono. ¿Qué estudios complementarios sugerirían ustedes? Volvemos a lo mismo, no existe una respuesta correcta, simplemente el sentir de ustedes teniendo en cuenta sus recursos. Le pedimos un ultrasonido, una resonancia, una escanografía o una gammagrafía. Tómense su tiempo para pensar y contesten de corazón con el recurso que ustedes tienen para saber qué tenemos de examen complementario para este paciente. Voten, por favor. En pocos segundos vamos a encontrar las respuestas. Ok. 12% tiene una opción de un ultrasonido, me parece espectacular. Una resonancia magnética, la gran mayoría de las personas tiene acceso a esto. Una escanografía que también le sirve a uno para identificar
la parte de los trígonos y los colículos y nadie votó por la gramografía. Muy bien, sigamos entonces con la presentación. Y esto fue lo que tomamos. Tomamos una resonancia magnética porque teníamos la posibilidad de tomarlo, en la cual encontrábamos un pinzamiento por una hipertrofia del ligamento tibio-fibular y una tenosinovitis del flexor longo del hallux. Observen ustedes en la imagen de la derecha, la flecha me está señalando todo el líquido que hay alrededor del tendón, que está ligeramente en negro a mano izquierda, y que nos confirma entonces que sí existía una tenosinovitis de ese tendón y un pinzamiento probablemente por contigüidad de ese ligamento tibio fibular transverso. Ahora, plan. Esta es la última imagen con respecto a las preguntas que les voy a hacer. ¿Qué le vamos a hacer a esta paciente? Primero, manejo con antiinflamatorios y terapia física. Segundo, una infiltración con ultrasonido. O tercero, la llevamos de una vez para cirugía. Vamos a montar estas preguntas para que ustedes me den su opinión de qué harían con esta paciente joven relativamente que empieza con esta terapia física y esta sintomatología de dolor y que queremos saber cómo la podían manejar ustedes. ¿Podemos montar la pregunta? Bueno, les voy a contar qué pasó. Esta paciente, bueno, aquí está. Manejo con AINES, terapia física, infiltración de ultrasonido y cirugía. Entonces, contesten, por favor, cómo lo harían ustedes. Tómense su tiempo y miren cómo lo harían. Como les digo, no existe una respuesta adecuada, ese es simplemente un sondeo para que ustedes me cuenten cómo lo están haciendo. 74% iría de una vez a hacer un manejo con AINES y terapia física, perfecto. Infiltración y ultrasonido en un 18% y solamente un 8% iría a una cirugía. Sí, yo estoy perfectamente de acuerdo. Les voy a contar qué hicimos con esta paciente. La llevamos a una sala especial que tenemos en el centro médico, le hicimos una ecografía y con un poquito de anestesia guiamos la aguja hasta el tendón, infiltramos toda la vaina, inmediatamente el dolor desapareció. Le sugerimos que se retirara de esa actividad física que estaba haciendo, la mandamos a un programa de rehabilitación y complementamos todo con el uso de antiinflamatorios por un curso corto de 5 días y la paciente pues mejoró de esto. Ahora, este es un casito un poco más complejo. Este es un caso de una niña de 24 años, tiene una deformidad progresiva de 1 año de evolución en flexión de su hallux derecho cuando hace plantiflexión del tobillo. Tiene dolor ocasional en la pierna y tiene una deformidad rígida y dolorosa adicional, que no tiene nada que ver con eso, de la interfalángica distal del segundo dedo. Y estas eran las imágenes. Entonces, miren lo curioso del caso. Esta es una paciente que con el tobillo más o menos en neutro, pues uno no aprecia mayor cosa, pero inmediatamente hace uno plantiflexión, el dedo, perdón, hace dorsiflexión, el dedo hace plantiflexión y es rígida y no se mueve. Entonces, en este caso, lo que pensábamos es que existía algún tipo de estenosis que no dejaba avanzar el flexor longo del hallux y que definitivamente tenemos que hacer algo por ella. El residente pues, sugirió una artroscopia posterior del tobillo para valorar el atrapamiento del flexor longo del hallux, lo cual es muy válido, pero ¿qué imágenes tenemos? ¿A qué nos estamos enfrentando? Y es por eso que uno todos estos pacientes los debe complementar con las imágenes que le den un poco la mano. Las radiografías eran completamente normales, pero en la resonancia encontramos esto. Esto era un tumor, un hemangiopericitoma ya pues con las imágenes y con comprobación patológica del músculo del tendón del
flexor longo del halo, perdón, del músculo del flexor longo del halo. El tendón como tal estaba bien. Pero observen cómo le cambia a uno el panorama cuando tenemos un estudio complementario de este tipo. Este caso pues, fue llevado con un colega mío, cirujano oncólogo, traumatólogo. Hicimos un abordaje grande, disecamos los vasos, los rechazamos con ese separador que ustedes están viendo allí. Cortamos el flexor longo del hallux directamente desde el folículo posterior del talo y lo disecamos junto con su músculo hasta la región bien proximal, donde definitivamente confirmamos que no había tumor y le hicimos una excisión completa. Esta fue la pieza patológica y les coloqué la imagen de la resonancia confirmando la pieza patológica. Entonces, en conclusión, bueno, el pinzamiento posterior de tobillo no es tan raro, es más común de lo que realmente pensamos. No es la patología más común del tobillo, pero es una cosa que debemos tener en cuenta. Pienso yo que la anatomía clínica es la clave de esto. Si sabemos examinar un paciente y esos hallazgos los metemos dentro de nuestro conocimiento anatómico, yo diría que el 90% de los casos los tenemos resueltos. El manejo conservador debe ser siempre inicial, así como lo sugirieron ustedes en las diapositivas de la pregunta. La artroscopia puede ser utilizada como una opción de terapéutica una vez uno haya obtenido resultados malos con el manejo conservador. Siempre deben pensarse que el paciente está acompañado con otro tipo de inestabilidades, como los laterales o los mediales. Pensar si existe una contractura de los músculos gastronemios, hacer una liberación en el mismo etapa quirúrgica y sobre todo descartar otras patologías como esto, que también en la época en que estábamos muy sensibles con el pinzamiento, nos mandaron algunos colegas de radiología y resultó ser un sarcoma de Ewing. En conclusión, bueno, para esto se necesita entrenamiento, práctica, tenacidad, paciencia. Entre el 2015 y el 2019 hicimos 219 artroscopias posteriores de tobillo, pero solamente el 15% fueron destinadas al pinzamiento posterior, porque nos estábamos enfocando más en el manejo de la tendinosis no insercional del Aquiles por medio de la transferencia del flexor longo del halo por vía endoscópica. Y este artículo fue publicado ahora en enero en el Foot and Ankle Specialist, después de mucho tiempo de luchar pues para poderlo publicar. Y pues es un honor, es un orgullo presentárselos a ustedes. Y después de haber revisado todo esto, solamente encontramos una neuritis del sural utilizando los dos abordajes que les he comentado. Entonces, vuelvo a lo mismo, las técnicas están allí, hay que tener paciencia, hay que entrenarse, hay que leer, hay que estudiar nuevamente la parte anatómica, pero realmente el trabajo en grupo, los talleres, la interacción con otras personas como la que tenemos en este momento, aunan los pueblos, mejoran nuestro conocimiento a todo nivel y es por eso que quiero agradecerles a ustedes su atención durante todos estos minutos y estaré atento a contestar las preguntas que ustedes tengan para mí. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Juan Bernardo Gessner. Mientras, Manuel, te alistas para tu conferencia, voy a lanzarle una pregunta muy rápida, profe. El 63 al 85% de pinzamientos posteriores, como usted bien nos dice, se relacionan con tendinitis del flexor hallucis longus, definitivamente. Y hay un porcentaje pequeño que involucra las lesiones del proceso posteromedial, las denominadas fracturas de Sedel, que van a provocar una cierta lesión a nivel del retináculo flexor del flexor hallucis longus. ¿Cómo las trata estos pacientes? Bueno, primero lo mismo, vamos a estudiarlos, a ver qué tan grande es la extensión de la lesión, si compromete un trayecto importante del flexor longo del hallux. Si el flexor longo del hallux en la resonancia magnética me muestra un compromiso importante, hay que entrar a liberarlo y a repararlo. Y eso se puede hacer también por endoscopia o lo podemos hacer abierto.
porque la idea es tratar de no perder el impulso del flexor longo del hallux. Ahora, en el caso que vieron en el cual sacrificamos el flexor porque estaba comprometido por un tumor, como uno no está cortando las vínculas más allá del nudo de Henry, el paciente pues realmente siente algo de pérdida de fuerza, excepto cuando son pacientes de alta competición, que ellos sí sienten mucho, trotadores y futbolistas, etcétera, etcétera. Pero de resto uno puede sacrificar el tendón cuando no existe cómo repararlo en esos casos en que los procesos hayan dañado más allá del 50% del tendón. Muy bien. Muchas gracias. Manuel, ¿estás listo? Creo que sí, ¿se ve o no? Doctor, por favor, ponga el otro modo. Está en modo previsualización. Vemos lo que vemos en su pantalla. A ver. Ahí sí. ¿Claro? Póngale reproducir, por favor. Ahí sí. Perfecto. Sí, correcto. Estás perfecto, Manuel. Bienvenido. Gracias. Muchas gracias, Alex, Santi, Sergio y a toda la comunidad de amigos ecuatorianos. Para mí es un honor y siempre lo he comentado, es un país que para mí significa mucho. Así que una vez más agradecido y sobre todo en estos tiempos difíciles para todo Latinoamérica y el mundo, en verdad, para poder participar y conversar es doblemente gratificante. Como dijeron, yo trabajo en Chile, trabajo mayoritariamente en la Clínica Universidad de los Andes, también mantengo algún trabajo en la Universidad de Chile todavía, así que estoy entre dos universidades. Este es mi equipo, muchos de ustedes conocen, a Cristian, a Giovanni, al doctor Somarriba y a Felipe Chaparro. Hoy vamos a conversar un poco de las aplicaciones de la artroscopía para patología subtalar, y este es el temario de lo que vamos a revisar hoy día. Vamos a hablar un poco de anatomía, vamos a hablar de las indicaciones que creo que tiene para este tipo de patología, hacer algunos detalles técnicos, pero quiero centrar la presentación mayoritariamente en los casos clínicos que pienso que pueden ser más útiles para poder aventurarse, como decía Juan Bernardo, en este mundo que es la artroscopía de retropié, y describir también un poco las complicaciones para poder dejarles un mensaje a ustedes. Me gustaría hacer la primera pregunta, si me ayudas con eso, ingeniero. Para la audiencia. Quisiera preguntarle en cuál de las siguientes situaciones usted consideraría usar la artroscopía subtalar como parte de su tratamiento del paciente, ya sea de manera completa o como asistencia. Tenemos 30 segundos para contestar. Bien. Veo que la mayoría la consideraría para todas las situaciones planteadas. Para hablar de artroscopía subtalar, creo que es muy importante el conocimiento anatómico acabado. Para ello, hay bastantes artículos de la escuela que inició Pau Golanó y que hoy día tomó Miquel Dalmau en Barcelona, que nos enseñan un poco cuál es la forma de las articulaciones. Esta es una articulación que es compleja. Es compleja porque tiene una serie de facetas articulares. Tiene el canal y el seno del tarso que la divide en dos grandes porciones. Y además de eso, y sobre todo en la faceta posterior, tenemos el problema que hay que lidiar con una doble concavidad y convexidad que ocurre en dos planos. Y eso hace que el manejo artroscópico sea un poquito más complejo. Si uno piensa en la anatomía, esta es una articulación que es notoriamente congruente, es aún más congruente que el tobillo, lo cual le confiere una estabilidad intrínseca dada principalmente por la forma de las articulaciones y no tanto
por sus estructuras ligamentarias, en particular cuando estamos en situaciones de carga. Los ligamentos, si bien aportan esta estabilidad, la aportan durante los momentos en que la articulación se encuentra en descarga, por ejemplo, cuando vamos corriendo o cuando sometemos la articulación a movimientos más extremos. Los estabilizadores principales siempre han sido descritos como laterales, donde tenemos las 3 bandas del retináculo extensor inferior, además del ligamento talofibular posterior y el ligamento fibulocalcáneo. Sin embargo, además contamos con interconexiones del ligamento cervical, el ligamento interóseo, y por medial hay parte del ligamento deltoideo hacia su región más posterior que también estabiliza la articulación. Doctor Pellegrini, dígame. Parece ¿Sí? que tenemos algún problema con sus audífonos y micrófono Bluetooth. Se perdió su audio. A ver. Dame un segundo. Bueno, mientras Manuel revisa su audio, quiero hacer la invitación a todos los asistentes. Sí, se escucha, Manuel. Para que nos puedan hacer las preguntas y puedan hacer las preguntas directas al chat a través de la plataforma de GoToWebinar, y para que el doctor Gessner y el doctor Pellegrini las vayan leyendo y las podamos nosotros manejar también junto con Santiago y Sergio. Manuel, continúa, por favor. ¿Cuándo se perdió el audio? Un segundo. Proceda, por favor. Bien, hablábamos de la forma de la articulación y cómo los ligamentos estabilizaban en las situaciones más extremas, y decía que teníamos estabilizadores laterales, estabilizadores mediales y estabilizadores interóseos. Dentro de los interóseos tenemos el talocalcáneo interóseo y tenemos también el ligamento cervical. Y se suma a esto las 3 bandas del retináculo extensor inferior. Hace algunos años hicimos este estudio biomecánico justamente para tratar de cuantificar en un modelo cadavérico cuáles eran los estabilizadores más importantes para la articulación subtalar. Y lo hicimos probándolo bajo cargas simuladas de un paciente estándar, y probamos esto en distintas posiciones del retropié. ¿Y qué encontramos? Que en realidad el único que produce un cambio significativo en la estabilización de la articulación es el ligamento fibulocalcáneo por lateral, y no tanto así el ligamento interóseo o el ligamento cervical que ustedes ven en la imagen de la disección con los números 2 y 3. Ahora, yendo un poco al tema, en general, para mí la indicación más frecuente de artroscopía de retropié fue lo que habló Juan Bernardo. Para mí el ostrigonum es por lejos la indicación más frecuente en mis manos, pero por supuesto no lo vamos a tocar en este tema, fue muy bien descrito por Juan Bernardo, así que vamos a hablar de las otras. En cuanto a otras indicaciones frecuentes, tenemos la artrodesis subtalar, pinzamientos a nivel del seno del tarso o sinovitis, y la extracción de cuerpos libres. Menos frecuentemente lo utilizamos para asistencia en fracturas, que pueden ser de astrágalo o de calcáneo, para lesiones ventrales subtalares o tibiales posteriores, que son raras, pero es una buena indicación. Para lesiones tarsianas, yo personalmente no lo he utilizado nunca. Y para artrofibrosis, que son también situaciones poco frecuentes. Para hablar de eso, para hablar de esta endoscopía, siempre es bueno recordar a Nick Van Dyck con sus portales. En general, utilizamos el paciente en posición prono y elevamos la extremidad a operar con los pies colgando, cosa que nos permita movilizar también la articulación del tobillo y movilizar el dedo gordo para poder identificar correctamente el flexor del hallux, que es la estructura que nos va a guiar nuestro tratamiento, y debemos mantenerla siempre en pantalla para estar tranquilos de no lesionar el paquete neurovascular, que por estudios anatómicos sabemos que se encuentra tan cerca como 6 milímetros de nuestro portal posteromedial, como decía Juan Bernardo, y es importante tenerlo en consideración para no producir lesiones iatrogénicas. Por eso empezamos realizando el portal
posterolateral. Para el portal posterolateral se hace inmediatamente para aquiliano a nivel justamente del tip del malleolo lateral, inmediatamente al tendón de Aquiles para justamente evitar la lesión del nervio sural. Por ahí introducimos nuestra artroscopio y generalmente apuntamos nuestra visión hacia lateral para estar seguro de estar trabajando siempre más hacia lateral. En este tipo de endoscopía es preferible errar hacia lateral para evitar la lesión inadvertida del paquete neurovascular. Posteriormente realizamos el portal posteromedial, que es a la misma altura donde realizamos el portal posterolateral, y entramos con una cánula o una pinza tipo Kelly y nos vamos a deslizar por sobre por sobre nuestro artroscopio hasta que aparezcamos en nuestra visión. Y esta es la primera imagen que uno obtiene. Uno obtiene esta fascia que uno no tiene que asustarse porque inicialmente es la primera parte de esta artroscopía es ciega, no se ve nada y hay que eliminar y con nuestro shaver empezar a labrar un espacio porque técnicamente esto es una endoscopía, no es una artroscopía en la manera inicial donde nosotros tenemos que generar un espacio para poder trabajar. Para este tema me gusta citar a Gerardo Muñoz. Gerardo es un amigo donde trabajamos juntos en la Clínica Las Condes y él tiene este artículo, el cual se los recomiendo. Es un artículo que está publicado hace unos años en Foot and Ankle Clinic y él describe muy bien con algunas imágenes que él mismo me facilitó y es una buena forma de empezar a familiarizarse con este tema de la artroscopía subtalar. La posición del paciente es la misma porque en general uno tiene dos formas de realizar esta artroscopía. O son los pacientes en prono, que es mi preferencia. Uno está mucho más acostumbrado a la anatomía del paciente en esta posición que en la posición lateral, pero hay algunas indicaciones, como veremos, que se puede realizar. Fíjense bien la posición en la cual uno utiliza el artroscopio apuntando un poco hacia distal y eso nos permite mejorar también nuestro campo de visión. Ahora, hay que conocer también que existe la artroscopía subtalar lateral, donde hay principalmente tres portales que están descritos, el anterolateral, el medial y el posterior, y uno los va utilizando en forma intercambiada para poder mejorar nuestra visión y nuestro trabajo. Si volvemos a las imágenes anatómicas descritas al principio por Miquel Dalmau, nos daremos cuenta que la gran mayoría de la patología que ocurre en la articulación subtalar en la porción posterior es posible hacerla en prono. Sin embargo, cuando tenemos patología que afecta la zona del seno del tarso, en ese caso uno no es capaz de llegar por vía posterior y debiese adicionar la visualización por vía lateral. Ahora, una de las indicaciones más frecuentes que yo les comenté es el uso de la artroscopía subtalar para artrodesis subtalar. Este es un artículo de Annunziato Amendola de Iowa, en donde ellos comparan en un estudio retrospectivo de comparación, una gran cantidad de pacientes, son sobre 100, y ellos ven que en general la tasa de fusión de complicaciones y de reducción del dolor son similares al realizar una artrodesis subtalar por vía artroscópica versus abierta, pero destacan significativamente que los pacientes consolidan más rápido, tienen un retorno laboral que es más precoz, tienen un retorno precoz a las actividades de vida diaria y al deporte que son significativamente mejores que al frente de la artrodesis subtalar por vía convencional, lo cual lo hace un procedimiento atractivo. Esta es una paciente mía de 65 años que se presentó con una artrosis subtalar idiopática con bastante dolor, así que hicimos una artroscopía por posterior solamente para preparar la faceta posterior de la articulación subtalar. Inicialmente hacemos un debridamiento mecánico del cartílago utilizando curetas y shaver hasta estarse ya tranquilo de que no estamos dejando nada de cartílago. Posteriormente utilizamos esto que es una raspa artroscópica para eliminar un par de milímetros del hueso subcontral y dejar expuesto hueso sangrante abajo para finalmente terminar haciendo las perforaciones en la articulación y con ello ya dejar preparada
nuestra superficie para colocar nuestros tornillos y terminar el procedimiento de la artrodesis. Este es este mismo paciente en donde colocamos 2 tornillos. Personalmente yo utilizo tornillos divergentes en los 2 planos, utilizando un tornillo que dé una compresión tipo tornillo AO con cabeza que se ancle en la cortical y un tornillo cónico de rosca completa para mantener esa compresión, y con eso utilizamos las 2 ventajas, uno de obtener un pic de compresión a nivel de la articulación y luego mantener esa compresión con el tornillo cónico. Esta es otra indicación, un paciente de 50 años con una sinovitis de retropié. La verdad que no teníamos muy clara cuál era el origen de esto. El paciente inicialmente le ofrecimos una infiltración del tobillo que no funcionó y finalmente terminamos haciendo una artroscopía donde encontramos esta sinovitis que ustedes ven ahí como un tejido de color más bien hemático. Y finalmente terminamos diagnosticando una artritis reumatoidea por vía artroscópica, que es una situación bastante infrecuente. Lo habíamos enviado al reumatólogo antes, los exámenes estaban, no pudieron evidenciar el diagnóstico, y esto sí nos aportó y el paciente mejoró su sintomatología significativamente y comenzó con su tratamiento estándar. Este es un caso un poco más dramático, es de las pocas veces que me ha tocado hacer artroscopías subtalares por vía lateral. Ustedes ven eso que ven ahí, no es una artrorisis metálica, es una artrorisis por bala, que este paciente le llegó y tuvimos que hacerle una artroscopía para poder retirar ese fragmento que ustedes están viendo ahí, que estaba alojado en el seno del tarso, es una bala de casi 1 centímetro. Y esta fue una buena indicación para una artroscopía subtalar por vía lateral. Este es otro caso, un caso que operamos hace poco con Giovanni Carcuro, un paciente joven, deportista, que se presentó con esta tremenda lesión subtalar osteocondral, que son poco frecuentes de ver. Si uno revisa la literatura, en general son muy pocas las series que describen la ocurrencia de este tipo de lesiones, y lo que sí se ha visto en forma tal vez esporádica es que muchos de estos pacientes terminan finalmente en una artrodesis subtalar. Por supuesto que en un paciente joven, deportista, uno no le va a plantear una artrodesis de entrada, con lo cual nos pareció que esta era una buena indicación para realizar una artroscopía. En general, para este tipo de artroscopía sí es útil utilizar algún tipo de distracción. Nosotros para este caso en particular utilizamos un Hintermann colocado durante la cirugía, pero también se puede hacer, si no cuentan con este instrumento, se puede hacer un portal posterolateral accesorio, y utilizando un trocar también pueden distraer la articulación por ese lugar. Aquí vemos cómo uno tiene esta visión en distracción, porque si no se hace, como les decía, la congruencia articular y el espacio es tan chico que si no uno no puede trabajar. Y vemos cómo después de debridar el cartílago hasta obtener bordes libres con los mismos firmes, con los mismos conceptos que usamos para las lesiones osteocondrales de tobillo, terminamos cureteando ese hueso subcontral que estaba en condiciones precarias y realizando microfracturas. Como les decía, son raras las lesiones osteocondrales subtalares. Lo que sí, este es un artículo bastante reciente que hace relación a la incidencia de este tipo de fracturas en pacientes que tienen fracturas de calcáneo. Entonces, los pacientes que tienen fractura de calcáneo, hasta un 93% tienen presencia de lesión osteocondral en el lado talar de la articulación, con lo cual nos hace ser un poquitito más desconfiado y tenerlo en consideración, porque potencialmente podría tener alguna herramienta, una visión terapéutica. Cristian Ortiz me prestó este caso también. Como les decía, los casos de artrofibrosis son raros. Este era más raro todavía porque un paciente muy joven que evolucionó con una artrofibrosis secundaria a una fractura de calcáneo. Y en este paciente también se le ofreció, por la edad, porque sabemos que tiene un grado de artrosis que lo evidenció el SPECT-CT en ese momento, se realizó una artroscopía y mediante esa artroscopía se logró al menos
mejorar un poco la sintomatología. Obviamente es un paciente que siempre va a tener molestias producto de su lesión original, pero fue una buena indicación también para limpiar un poco la sinovitis secundaria. Este es un caso mío también, una fractura del cuerpo del talo, en donde utilizamos, sabemos que para fracturas que tienen poco desplazamiento, el gold standard son 2 tornillos, que pueden ser por vía anteroposterior o en vía retrógrada, como en este caso. La vía retrógrada es más compleja, pero biomecánicamente son más resistentes, con lo cual nos pareció que era una buena indicación colocar al paciente en prono. Estamos familiarizados con la técnica quirúrgica y eso nos permite, por un lado, eliminar la sinovitis hemorrágica que se produce después de una lesión de este tipo, nos permite eliminar cuerpos libres que quedan en la articulación dando vuelta, y nos permite además cerciorarnos que el tornillo quede totalmente hundido en el cartílago para no producir molestias después. En general, las complicaciones de este tipo de procedimiento, esta es la serie más grande del mismo grupo de Iowa, hay de 189 artroscopías, el 8,5% presentó algún tipo de complicaciones. Ellos hablan de la anestesia plantar, lo hemos mencionado en las 2 charlas, la cercanía del nervio tibial hace que hay que tener bastante cuidado con eso. Sin embargo, los casos que ellos reportaron son casos muy complejos que habían estado con fijador externo, multioperado, así que creo que en general no se aplica tanto a la patología que nosotros vemos en general. Las disestesias surales sí, yo en lo personal he tenido 2 pacientes, y eso en general pienso que es cuando uno no hace la incisión inmediatamente cercana al tendón de Aquiles, y uno abre solamente la piel y luego hace una disección roma hacia abajo tratando de separar el nervio, porque si no es posible lesionarlo. Esto sí es frecuente, el acortamiento del tendón de Aquiles. Los pacientes pueden quejarse con un poco de disminución del rango de movilidad, que habitualmente cede con la fisioterapia intensiva, y lo que sí hacemos es que le pedimos a los pacientes que empiecen la kinesiología muy precozmente. En general, los pacientes tratamos de que empiecen la kinesiología a los 7 días de operado para justamente tratar de evitar esto. Ellos también hablan de dolor residual complejo, que por supuesto se puede ver en cualquier tipo de cirugía, infecciones y también de la aparición de un quiste en el portal posteromedial. Tenemos la última pregunta. Después de lo que hemos conversado, si usted tuviera que realizar una artrodesis subtalar, seleccione cuál de las siguientes opciones elegiría como su cirugía. Tenemos 30 segundos para esto. Bien. Un 25% todavía con un abordaje lateral clásico, totalmente de acuerdo, es lo estándar, y sabemos que le estamos ofreciendo a nuestro paciente lo que se necesita, y veo también un 61% de realizar mediante artroscopía subtalar en prono. Bien, en general, y ese es el mensaje un poco, yo creo que la artroscopía subtalar en general, uno debiera preferir la vía posterior. Creo que las indicaciones van en expansión. Juan Bernardo también lo comentó, en la medida que uno va tomando expertise y realizando más de este tipo de procedimiento, va haciendo más, esto porque sabemos que minimiza el daño de parte blanda y sabemos que tiene una recuperación y un reintegro que es más rápido. Quiero aprovechar el mensaje para agradecer a mis amigos ecuatorianos de la última vez que estuvimos en Quito. Miguel Molina también, que es un gran amigo de Ecuador. Y estas son fotos de cuando vivimos allá. Este es el camino a Atacame. Hace bastantes años ya. Y este es la avenida González Suárez, donde vivimos en el año 99.
Y esta diapositiva en especial para Alex. Yo sé que este es el equipo de tu corazón, así que te dejo esta imagen para continuar con la discusión. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Brillante tu exposición. La última foto, una foto sui generis. Te agradezco mucho. Soy barcelonista de cepa, como decimos aquí en el Ecuador. Bueno, una pregunta, Manuel, en cuanto a la artroscopía lateral propiamente dicha, en combinación con la artroscopía posterolateral, que hoy por hoy lo promociona mucho Van Dyck, de hacer los dos abordajes al mismo tiempo. ¿Has tenido experiencia? ¿Has tenido que realizarlas? Cuéntanos. Yo en lo personal no. La verdad que lo he visto ser promocionado, pero no me ha tocado el caso en que realmente no tenga que resolver patología subtalar por los dos abordajes. Pero creo que en la misma posición prona, en caso de ser necesario, agregar un portal no debiera suponer mucha dificultad. Lo que sí, como decía, en general mis indicaciones involucran más la faceta posterior y esa es totalmente alcanzable por la vía prona, que es la que uno está más habituado al final. Perfecto. Tenemos lentes de 2.9 milímetros por 30 grados aquí en el Ecuador. Ya tenemos pequeños mini shavers de 2.9 milímetros que nos permite realizar justamente este tipo de cirugías, y por lo general en el abordaje lateral utilizamos los mini componentes, pero en la parte posterior tranquilamente podríamos hacerlo con un lente de 4 milímetros y con una angulación de 30 grados. Sí. Van Dyck lo está diciendo y lo promociona. A mí me queda un poco también un poco sui generis tratar de hacerlo por los dos abordajes. Creo que es muy importante, como decía el doctor Juan Bernardo y como lo has dicho tú, seleccionar bien al paciente y tener que realizar en un solo posicionamiento haciendo el abordaje correcto. A ver, le voy a dar el paso a Sergio Muñoz para que nos pueda realizar una pregunta. Sergio, adelante. No tenemos audio. Un segundo, doctor. Sergio, no tenemos audio. Un segundo, ya le voy a solucionar ese asunto. Listo, doctor. Ya, ahora que me activaron el sonido, agradeciendo a los doctores Gessner y Pellegrini, son doctores de una infinita presencia en del mundo de la cirugía de pie y tobillo. Las presentaciones fueron excepcionales, dejaron muy pocas preguntas, tal vez muy pocas acotaciones. En el sentido práctico, quiero hacer una pregunta para los dos doctores. Cuando tienen que combinar una artroscopía anterior del tobillo con una artroscopía posterior, ¿hacen dos cirugías separadas o posicionan al paciente de una manera especial? Y otra pregunta más que viene, creo que del auditorio, si utilizan tracción para hacer artroscopía, sobre todo subtalar, y si posicionan los portales más bajitos o más altitos en relación si buscan el tobillo o la articulación subtalar. Esas serían mis tres preguntas para los doctores. Paso a contestar una por una. Cuando yo tengo un paciente que tiene una inestabilidad anterior, ya sea anterolateral o anteromedial, y tengo la necesidad de hacer una artroscopía posterior, los coloco en decúbito lateral, puro, con un par de soportes de pelvis para que permitan que la cadera gire libremente hacia un lado o hacia el otro. Eso quiere decir que si voy a hacer el abordaje anterior primero, lo coloco de lado, coloco la mesa ligeramente inclinada para el lado que me gire la pierna lateralmente, hago mi artroscopia y luego la giro para el otro lado y lo puedo hacer de manera posterior. Eso siempre y cuando el paciente no tenga limitación en la cadera, porque si existe una artrosis de cadera, sí me toca hacer una artroscopia posterior y después
ayudarme con 2 personas gigantescas que me volteen el paciente para no contaminar todo el campo y hacer el abordaje posterior. Es solamente cuando existe una limitación de la movilidad de la cadera. ¿Cuál fue la segunda pregunta? La segunda pregunta es, ¿se utilizan tracción sobre todo para la artroscopía subtalar? Cuando yo estoy manejando barras tarsianas o procesos artrósicos avanzados, prefiero hacer un pequeño abordaje por donde colocamos, por decir algo, el tornillo de artrorísis y por allí coloco mi separador de lámina. A medida que yo voy dándole clics al separador de lámina, voy viendo un poco más y voy llegando a la parte posterior. Una vez yo llego a la parte más posterior y medial, hago una osteotomía de la barra y completamente se suelta y obtenemos imágenes tan hermosas como las que nos mostró Manuel en su conferencia. Pero en general, con un proceso de lesión condral o con una sinovitis, la verdad no veo necesidad de hacer una tracción esquelética como tal. Nunca he colocado, o bueno, sí, tal vez coloqué 1 o 2 veces un aparato de tipo Hintermann, pero no me pareció práctico y la verdad me parece más sencillo colocarlo con el separador de lámina que me permite ver casi todo. Y la tercera pregunta es... Sí, modificaba la localización de los portales dependiendo si ve la articulación subtalar o ve la articulación del tobillo, si lo hacen más altos o más bajos, o siempre los hace estándar. No, son 2 cosas diferentes. Cuando yo voy a hacer reparos de tobillo, ya sea lesiones osteocondrales, lesiones de ligamentos de tobillo, los portales son estándar, ligeramente por debajo del nivel del tobillo para lograr llegar hasta la parte posterior. Pero los abordajes de la subtalar son completamente diferentes, excepto la parte posterior. La parte posterior, el portal va a ser siempre el mismo porque la articulación va a estar de frente. La cola del astrágalo la vas a ver de frente y ahí puedes meterte o al tobillo o a la parte de abajo. Yo no sé, Manuel, ¿qué opinión tienen estas preguntas? Sí, en general concuerdo con casi todo. Yo por lo que toman algunas diferencias, por ejemplo, lo que preguntaste cuando hacemos artroscopías anteriores y posteriores, yo parto por vía posterior y doy vuelta al paciente, o sea, cambio los campos quirúrgicos y los vuelvo a poner hacia arriba para la vía anterior. Con respecto a los cambios de portales, es lo mismo que Juan Bernardo, la por vía posterior los portales son estándar, la verdad que no se justifica hacer cambio, una cosa distinta es por el abordaje lateral. Y para el tema de la tracción, la verdad, como te decía, yo he hecho muy pocas lesiones condrales, las que hemos hecho, las hemos hecho con este Hintermann, que sentimos que nos ayudó. Yo creo que también probablemente tenga algo que ver con el grado de rigidez que tenga el paciente. Si es paciente que está un poquitito más rígido, más sinovítico, es posible que necesites algún grado de distracción. Pero para el resto de las artroscopías, tanto para artroscopía anterior de tobillo como posterior de tobillo, no se justifica el uso de tracción. Es más, de hecho, para la anterior es sabido que es peor porque te achica el espacio de trabajo en la cámara anterior cuando tú distraes el tobillo. Hoy día la tracción para artroscopía anterior del tobillo, yo te diría que casi no se usa. Y bueno, y en relación a lo que estás hablando, Manuel, una pregunta de Octavio Méndez, un gran amigo de Panamá, a quien le enviamos un abrazo. Él te pregunta, ¿cómo colocas el Hintermann para la distracción, desde lateral o desde posterior? Depende de la ubicación de la lesión, pero en general, claro, va más por posterior lateral, pero lo vas modificando, porque si lo pones muy por posterior te va a molestar, como decía Juan Bernardo, para trabajar. Entonces tienes que buscar un ángulo que te permita trabajar en el portal posterior lateral, pero sin golpear este instrumento. Acuérdense que hay 2 tipos de Hintermann, está el Hintermann de pata más pequeña y otro que tiene un poquito más separada los 2 brazos del Hintermann. Entonces uno también puede jugar con eso para tratar de desmarcarse de lo instrumental artroscópico.
Me pareció muy interesante el aporte de Juan Bernardo de colocar un distractor de lámina en el seno del tallo. Yo creo que esa es un tremendo tip que sin duda incorporaremos en nuestro arsenal terapéutico. Perfecto. Santiago, comentario, pregunta a nuestros invitados. Sí, bueno, primero felicitarles por las presentaciones, muy buenas las dos. Sí, yo tenía una pregunta, más que nada comentario. Está reconocido que justo lo que decía Manuel, una de las complicaciones es el acortamiento del tríceps ural y posteriormente que pierde un poco de movilidad, lo que es dorsiflexión del tobillo. ¿Qué opinas tú, Manuel? Porque alguna vez he hablado con otras personas o he escuchado también hacer un alargamiento profiláctico. O sea, si es que tú ya le pones al paciente boca abajo y tú ya haces un test de Silverskill y ya ves que tiene una leve limitación, sería de entrada, si es que necesitas un Strayer o un alargamiento proximal del gemelo medial o una tenotomía fraccionada del Aquiles. Gracias, Santi. Yo creo que la pregunta es muy buena. Ahora, yo creo que hay que ser cuidadoso porque muchos de estos pacientes son deportistas. Entonces, cuando un paciente es deportista, yo en lo personal soy muy cuidadoso a la hora de indicar un alargamiento de gemelo, en particular un tipo Strayer, porque el Strayer pienso que es más agresivo en términos de la disminución de fuerza que tú le puedes dejar a ese paciente en pos de mejorar la movilidad. De hacer algo, creo que haría un alargamiento medial proximal del gastrocnemio medial tipo Baruch, una incisión pequeña, en donde alargaría solamente las fibras blancas a través de una incisión pequeña por posterior, cerca del nivel de la rodilla. Pero te insisto, yo en lo general trato de no hacer eso, en particular en pacientes deportistas, porque creo que siempre está la sombra de poder despotenciar el tríceps ural. Y es claramente algo que uno no quiere dejarle a un paciente como consecuencia de una cirugía. Perfecto. Y ahí nos dejas en controversia con Santiago porque yo hago muchos tryers, Santiago hace mucha disección de la fascia medial, entonces nos vas a dejar con un gran punto de debate. Claro, o sea, Eduardo. yo solo una cosa, Alex, yo personalmente, si ya le tengo al paciente boca abajo a un alargamiento proximal, tipo Baruch, justo lo que tú dices, porque tiene una recuperación muchísimo más rápida, no pierden la potencia muscular que pierden con un Strayer, y ese es el debate. Obviamente, si el paciente ya lo tengo boca arriba, hago un Strayer, ¿no? Porque si no, estar dando la vuelta al paciente en la cirugía es un poco más complejo. Muy bien. Doctores, una pregunta más para los doctores. ¿Tienen alguna consideración o algún reparo en la utilización de radiofrecuencia cerca del tendón flexor en consideración al nervio que está cerquita o lo hacen sin ningún temor? Sí, la consideración es que uno va a tratar de estar lo más lejos del nervio posible, porque recuerda que el flexor halus y longus está protegiendo el paquete neurovascular. Entonces, entre menos uno toque la cara medial del tendón con la radiofrecuencia, pues mejor. Y la radiofrecuencia va específicamente sobre los tejidos blandos más laterales y sobre el tejido óseo para evitar el sangrado y para delimitarlo. Entonces, sí, yo de pronto pienso que el caso de neuritis que tuvimos en estos 5 años y los que tuvimos antes estaban relacionados con eso, con un poco de liberalidad en el uso de la radiofrecuencia. Ahora somos más cautelosos y pienso que nuestro índice de complicaciones bajó debido a eso. Aquí tengo, si me permite, doctor Soto, un par de preguntas que están haciendo las personas que están viendo esto, y es que en caso de una fijación de una fractura, por aquí se me perdió, qué pena. Es la fractura de tipo Shepard. Sí. Exacto. Bueno, la fractura de Cloquet-Shepard es una fractura de la cola del talo que dependiendo del tamaño uno la puede fijar o la puede escindir, pero eso depende de la sintomatología. Cuando el paciente llega un mes después de esto quejándose de dolor y uno toma la escanografía y lo confirma, probablemente pues hay que actuar.
En la parte aguda, si no hay desplazamiento, yo prefiero manejarlo conservadoramente y empezar a rehabilitarlo a las 4 semanas. Si se vuelve sintomático y el fragmento es suficientemente grande y desplazado para fijarlo, pues lo fijo de una vez, y si no, pues lo saco. La otra pregunta que veía por aquí, tantas preguntas, Dios mío, que si hay un límite o daño de rigidez para indicar la artrodesis artroscópica. Esa es una pregunta de Sergio Fernández. Yo se la quiero derivar a Manuel. Yo tengo una posición muy firme acerca de esto, pero yo quiero oír el concepto que tiene Manuel acerca de el porcentaje de daño en el cual él decide hacer una artrodesis subtalar. Sí. Para mí, o sea, si entendí bien, es cuándo hacer la indicación artroscópica para la artrodesis subtalar, ¿esa es la pregunta? ¿O el grado de daño para decidir artrodesar un paciente? Correcto, dice, ¿hay límite de daño / rigidez para indicar la artrodesis artroscópica? Ya, sí, en general, la gran mayoría de las veces lo que dictamina más esto es la presencia o no de mal alineamiento en el contexto de la artrosis subtalar. Para mí, los pacientes que, por ejemplo, en el caso que yo mostré, una artrosis subtalar idiopática, la cual es un paciente en eje, que por supuesto no es un paciente rígido y con lo cual se hace tremendamente atractivo el hecho de poder agredir esa articulación lo mínimo para hacer la artrodesis. Sin embargo, los pacientes que en donde muchas veces están asociados a fracturas de calcáneo, en donde también a veces se ha horizontalizado el astrágalo también, y en esos casos, la verdad es que muchas veces hay que tratar de sacar el retropié de varo o valgo y muchas veces recuperar altura del astrágalo, lo cual involucra la incorporación de un injerto estructural y, por supuesto, esos pacientes no son buenos candidatos para hacer una artrodesis artroscópica. Entonces, en general, yo diría que yo me muevo más un poco de eso si veo algún grado de mal alineamiento que necesite hacer algún gesto o si necesita algún grado de injerto para poder recuperar la altura del astrágalo, me inclino por una artrodesis abierta. Y esa artrodesis yo personalmente la hago también en prono, por un abordaje posterolateral clásico, y entramos con un cincel a través de lo que era la articulación subtalar para poder distraer y incorporar ahí mismo un injerto tallado en base a si es que uno quiere empujar la tuberosidad en varo o algo, manejamos un poco la altura triangular de ese injerto. Y otras cosas que hemos hecho también interesante en ese aspecto es utilizar estas cuñas metálicas que se utilizan para el tratamiento del pie plano, por ejemplo, insertadas en vía posterior y con injerto por los lados, porque con eso mantenemos la altura del astrágalo, pero al mismo tiempo incorporamos injerto por los lados para poder lograr la consolidación de la artrodesis. Excelentes conceptos, Manuel. Básicamente, yo opino lo mismo. Yo pienso que cuando una articulación está muy mal alineada o tiene un defecto muy grande, yo prefiero hacerlo abierto. Sin embargo, hemos visto en artrosis primarias grandes defectos, ya sea en talo o en calcáneo, que podemos abordar si colocamos un separador de lamino por delante y tomamos injerto de cresta o injerto de calcáneo y lo colocamos en una jeringa pequeña y lo empujamos, o inclusive de EBX, y lo empujamos después de la artroscopia. Tratamos de llenar ese espacio porque tenemos el anillo tanto de la faceta posterior del talo como del calcáneo indemne. Entonces tenemos ese hueco en medio. En esos casos, yo coloco o DBX o coloco injerto molido y procesado en una jeringa y eso me llena completamente de eso y ya procedo a hacer la fijación como tal. Eso es otro tip. Sí. Buenísimo. Bueno, tengo una pregunta del doctor Eduardo Parra. El doctor Eduardo Parra es un conocido cirujano de pie de Quito. Tiene dos preguntas, la una le voy a direccionar a Manuel y la otra al doctor Juan Bernardo. La primera, ¿existe posibilidad de artrodesis subtalar artroscópica en pie plano, Manuel? Y doctor Juan Bernardo, posoperatorio en artroscopía posterior para pinzamiento por tenosinovitis del flexor alucis longus por vientre bajo.
Yo creo que todo es posible, pero yo en lo personal, o sea, depende, otra vez depende mucho del paciente, en verdad. Porque si tiene un pie plano que es flexible, pero con artrosis, por eso estás indicando la artrodesis, sería factible. Yo en lo personal lo sigo haciendo abierto, a pesar de que uno ve al doctor Luis publicando muchos artrodesis, tanto dobles o triples artroscópicas. Para mí sigue siendo un procedimiento abierto. Muy bien. Ok, sí, hemos hecho alguno que otro caso de artrodesis dobles artroscópicas y la verdad no es tan complicado como uno lo piensa. Sin embargo, pues uno debe tener en cuenta la anatomía para ir bordeando, ir quitando por el lado lateral la parte de la talonavicular, metiendo el lente, ir fresando y quitando y fresando y quitando. Es una cosa dispendiosa, pero se puede hacer siempre y cuando no haya un mal alineamiento. Si uno tiene un pie plano, valgo severo, secuelas de una disfunción del tibial posterior con una subluxación medial del talo espantosa, pues es mejor abierto. Si tiene tiempo de hacerlo, pues, y tiene experticia, pues se puede hacer por endoscopia. Pero en general, una artrodesis doble se puede hacer en 25 minutos y una artrodesis doble artroscópica se te puede llevar 1 hora o 1 hora y media. Entonces, eso depende de muchos factores, del tipo de paciente, del tipo de patología que tiene, de la disponibilidad de equipos, del entrenamiento, etcétera. Porque si uno dice, a partir de este seminario que vi que estaban haciendo la talonavicular con artroscopia, me voy a hacer mi primera talonavicular, probablemente va a quebrar el lente. Entonces, es despacio, hay que entrenarse, pero las cosas se pueden hacer con calma, con paciencia, con tranquilidad y sobre todo estudiando muy bien al paciente, indicándolo muy bien, la técnica quirúrgica que queremos hacer. Excelente. Manuel, ¿puedo hacerte una pregunta más, por favor? En tu práctica diaria, ¿con qué frecuencia combinas artroscopía posterior del tobillo con tenoscopía de los peroneales? Poca, diría. Poca. He hecho, por supuesto, lo que me pasa con la tendoscopía de los peroneos es que en mis manos, por lo menos, la encuentro poco resolutiva. Porque finalmente la termino abriendo, entonces, pero es porque es un problema mío, no es un problema de la tendoscopía. Pero sí uno logra imágenes, o sea, hemos sacado músculos de inserción baja, tratado lesiones pequeñas, pero finalmente igual me quedo con la duda si estoy haciendo la exploración correcta, pero te insisto que es un tema más mío que otra cosa. Uno ve publicaciones, Jordi Vega tiene varias que en donde habla incluso del que logra profundizar el surco para la luxación de los tendones peroneos en forma endoscópica, pero el mismo también cuando uno le pregunta dice que en general se puede, pero que cuando lo tiene que hacer en general lo abre, que es un poco el mismo concepto que decía Juan Bernardo recién, que al final es un procedimiento que te puede tomar muy poco tiempo con incisión pequeña. No sé si se justifica hacer un procedimiento más largo solamente por el hecho de hacerlo endoscópico. Quiero pedirle al ingeniero que nos pueda dar audio para el doctor Marco Casares. Marquito es un pionero de cirugía de pie, el pionero de cirugía de pie y tobillo aquí en el Ecuador. Uno de los pioneros, ¿no? Y que aquí en Quito, pues, ha sido quien ha hecho muchos procedimientos y quiere dar un comentario y pregunta, ingeniero, por favor. Lo tenemos. Marco. Doctor Casares, lo escuchamos. Doctor Casares, por favor. Bueno, tengo una pregunta, hasta que Marquito pueda habilitarse su micrófono, de Mauricio Villegas, un cirujano de pie de Medellín, un gran amigo.
al que le enviamos también un fuerte saludo. Si bien es cierto, no está relacionado directamente con la temática, como él nos dice, pero él tiene un tema. ¿Cuál es la preferencia de los conferencistas en el manejo de Haglund artroscópico versus abierto? ¿Usan la artroscopía para transferencia del flexor a lucis longus en lesiones de Aquiles? Yo te puedo contestar eso. Sí, últimamente estamos haciendo mucho más artroscopias posteriores de Aquiles para manejo del Haglund porque hemos visto menos complicaciones. Volvemos a lo mismo, eso depende de si la medicina prepagada le aprueba el procedimiento, si el paciente realmente amerita esto, etcétera, etcétera. Pero en general lo estamos haciendo más artroscópico que abierto, aunque el procedimiento abierto realmente, volvemos a lo mismo, son 5 minutos de cirugía y se acabó. Pero el endoscópico nos permite mirar otras cosas, mirar cómo está el flexor, quitar la ursa retroaquiliana, etcétera, etcétera. Acabamos de publicar, como les mostré en la charla, un artículo acerca de la casuística, tal vez de unos 3 años, porque nos demoramos casi 2 años publicando ese artículo, de pacientes manejados de manera abierta con la transferencia del flexor longo para tendinosis no insercionales y pacientes manejados con endoscopia. Y la verdad nos iba muy bien con la endoscopia, sin tantas complicaciones como en los manejos abiertos, y hemos tratado de cambiar un poquito más acerca de eso. Obviamente hay condiciones, obesidad, insuficiencia venosa, diabetes, insuficiencia vascular, EPOC, cosas que hacen que uno prefiera hacer un método sobre otro más basado en las características del paciente que en la indicación como tal. Entonces, sí, la respuesta a las dos, en el caso de nuestra clínica, sí, lo estamos haciendo en el Haglund más frecuentemente y sí, la estamos haciendo más endoscópica que abierta como lo hacíamos antes. Santiago, continúas. Déjame ver, justo estoy viendo que aquí han mandado algunas preguntas. Sí, ponen aquí, bueno, yo personalmente no lo hago, pero utilizan bomba de irrigación para hacer lo que es artroscopía anterior de tobillo o lo que decía Manuel, una escopia o una endoscopia posterior. ¿Bomba de irrigación o no? Yo realmente no lo uso porque considero que el flujo es adecuado mientras tenga los dos portales abiertos. El problema de las bombas de infusión como tal es cuando empieza uno la artroscopia y se demora colocando el segundo portal, la disección hacia arriba, porque finalmente para liberar el flexor longo hay que cortar la fascia crural, entonces el edema puede ir hacia arriba y podemos tener un problema bien importante. Además, los costos de la artroscopia se multiplican y a veces ningún pagador lo da. Pues interesante tenerlo, pero pues la verdad no lo veo práctico en este sentido. Yo no sé cuál es la experiencia de Manuel. Acá nosotros usamos, pero estoy de acuerdo, siempre se produce al final, y el tema tú lo tocaste, y al final es la cobertura de los pagos de las aseguradoras. Al final eso es un tema. Y a nosotros nos ocurre justamente eso, que al final, ¿qué es lo que hacemos? Que la gran mayoría de los pacientes que se lo cubre, generalmente sí lo utilizamos, estamos acostumbrados, no es problema, pero por mucho tiempo, incluso en los pacientes que no tienen aseguradora y eso, justamente para ahorrarle costos, hacemos sin bomba y colocando las bolsas de suero con bastante altura y ocupamos la fuerza de gravedad para que baje el líquido y en general no produce ningún problema. Estoy totalmente de acuerdo. Ok. Por aquí veo, Alex, un par de preguntas. Una sobre inestabilidades tibiotalares mediales. ¿Cuál es su experiencia con cirugías artroscópicas? De Elkin Patiño. Cada día estamos mirando más inestabilidades mediales que pasan desapercibidas en inestabilidades crónicas. Aunque esto es un tema de otra charla larga, sí, lo estamos manejando artroscópicamente y en este momento hemos publicado un artículo acerca de manejo conjunto de inestabilidad medial y lateral en los tobillos abandonados y
Creo que vale la pena que ustedes lo repasen. Y la otra pregunta es acerca de la liberación del atrapamiento del nervio tibial por artroscopia posterior, de Octavio Polanco. No, yo no lo hago. Yo los nervios le tengo mucho respeto, en especial porque yo sufrí de un nervio en esta mano, entonces yo creo que no, yo los pocos túneles tarsianos reales que he visto, los abro, los veo, le estamos colocando ahorita recubierta de fibrina para evitar adherencias y aún así existen complicaciones. Ahora no quiero pensar en una liberación endoscópica como la hacen, por ejemplo, en el supraescapular del hombro. ¿Cómo evolucionaría? No sé, no creo, no, de las pocas cosas que creo que no me atrevería a decir sería eso. Una pregunta también un poco relacionada a lo que nos habla el doctor Gessner. En caso de artrofibrosis de tobillo, ¿qué estructura va a liberar y por qué vía? Depende de la patología que originó la artrofibrosis. Si fue una fractura, si fue una lesión osteocondral, si fue una sinovitis, etcétera, etcétera. Primero hay que examinar muy bien el paciente a ver de dónde viene la artrofibrosis. Si es de la artrofibrosis posterior como tal y tiene buena exclusión anterior, o si es una artrofibrosis generalizada, para lo cual hay que hacer doble abordaje, anterior y posterior. ¿Qué estructuras? Generalmente hay que empezar con el tendón de Aquiles, porque ese es uno de las estructuras que se va contrayendo porque pues el tobillo no se mueve. Pero todo lo que es la cápsula posterior, los ligamentos posteriores, liberar muy bien las goteras y después la parte anterior, liberar muy bien todo lo que es las goteras anterolaterales, mediales y dorsales, mirar si no existen osteofitos y sobre todo tratar de corregir la causa de la artrofibrosis, porque si es una enfermedad reumática o inflamatoria o infecciosa que causó esto, hasta que no resolvamos ese tema, el paciente va a volver a pegarse. Ahora, nosotros estamos haciendo el 50% del trabajo de una artrofibrosis. El resto lo tiene que hacer un muy buen acompañamiento de terapia física y rehabilitación. Meter ese paciente inmediatamente a la piscina cuando quitemos los puntos, movilizarlo, manejar el dolor con una bomba, con un catéter peridural o algo así. O sea, todo eso es un contexto grande donde no solamente participa el ortopedista y el anestesiólogo, sino clínica de dolor, rehabilitación, etcétera, etcétera. Es de las cosas más complicadas en mis manos de manejar como tal. Yo no sé, Manuel, qué tanta artrofibrosis. Afortunadamente nosotros vemos muy poquito, pero somos muy agresivos en ese tema. Sí, concuerdo totalmente con eso. Afortunadamente es poco frecuente. Sí, no, yo sumaría, yo muchas veces lo que sí hago un poco en esa línea es sobre todo los pacientes que tienen, por ejemplo, fracturas de tobillo, algún tipo de fractura de pilón, o pilones posteriores, que uno vaya a retirar el material de osteosíntesis. Y en ese momento además le agrego una artroscopia de vía anterior también para poder... Buen día con todos. ¿Aló? Manuel, continúa. Sí, no, decía que muchas veces asocio una artroscopía cuando voy a hacer retiro de material de osteosíntesis en pacientes que tienen fracturas de tobillo. He visto que eso en general me ha ido bien con esa, o sea, iniciar la cirugía limpiando la cámara anterior sobre todo. Por supuesto, si tiene síntomas posteriores, haría una artroscopía 360, partiendo siempre por vía posterior, pero yo lo doy vuelta y hago luego la vía anterior y termino la cirugía retirando el material de osteosíntesis. Creo que tenemos en audio a doctor Marco Casales tenemos. Sí, Marco, bienvenido. Buenos días con todos. ¿Me escuchan? Disculpen. Sí, Marquito, muy bien. Ya. Hola, mucho gusto, gracias. Primero que nada, una felicitación a Alexander por el excelente nivel académico. Realmente tener a Manuel y al doctor Gessner, que tengo el gusto de conocerle ahora. Primero que nada, yo creo que es importante el tema de la endoscopía y la vía artroscópica, la vía posterior. Yo creo que es importante y creo que en nuestro medio recién se ha estado empezando a realizar las artroscopías por vía posterior hace un par de años atrás, porque la mayoría, tal como se ha discutido en las diferentes indicaciones, se la ha propuesto por vía anterior. Sin embargo, en ese sentido,
no sé, quería preguntarle al doctor Gessner y al doctor Pellegrini si de pronto tienen algún tipo de tip quirúrgico. Por ejemplo, yo más o menos cuando ingresamos para hacer una resección de ostrigonum o inclusive cuando tenemos una artrosis tan severa de la subtalar, nosotros lo que habitualmente hacemos es algo que se aprendió con justo el doctor Anunciato Améndola allá en Iowa, y es el que, aparte de hacer la limpieza, para hacer una distracción, nos apoyamos de un escoplo pequeño, obviamente bien direccionado, dirigido con la cámara, para hacer una resección parcial o esa sinovial inclusive que tenemos, que está pegada al hueso. Quisiera saber si de pronto ustedes tienen algún tip quirúrgico en ese sentido o gesto quirúrgico que les facilite cuando tenemos este tipo de complicación provoca un mayor trabajo en el momento de realizar la artrodesis por vía posterior. Muchas gracias. Yo te puedo contestar con respecto a el uso de instrumental para quitar el ostrígono por vía artroscópica, sí. En especial cuando yo en las radiografías veo que el ostrígono es un fragmento muy grande. Pido un set de escoplos pequeños y por mi portal lateral, exactamente posterior a los peroneos, introduzco un osteótomo de 5 milímetros y voy haciendo la osteotomía y después simplemente voy sacando el ostrígono más grande en vez de utilizar una fresa, con lo cual me demoraría 1 hora sacándolo. Ese es un buen truco. Con respecto a la artrodesis subtalar, también utilizamos unos osteótomos que son curvos. Si ustedes vieron, la articulación de la faceta posterior no es plana exactamente, es una curva ligera. Y los osteótomos diseñados en el set de la O son curvos y son pequeños. Entonces uno los puede utilizar en ese segmento anatómico para ir retirando el cartílago rápidamente y permitir el espacio para que uno pueda manipular con otro tipo de instrumentos como curetas, como fresas, etcétera, etcétera, y se abre un poquito más de espacio para poder trabajar libremente. Eso fue, creo que lo que mostró Manuel en sus videos. Simplemente era para recordar que sí, estamos utilizando osteótomo y lo hacemos, parece bárbaro, pero caben perfectamente por el orificio de 5 milímetros que utilizamos para los lentes de ese propósito. Manuel. Sí, yo en general uso el Ovalver para moler el ostrígono. Encuentro el nivel de, sobre todo si tiene una sincondrosis, uno encuentra ese plano y en base a eso como hacia mí con el Ovalver de 4.0 o 5.0, con eso voy eliminando el pinzamiento óseo. Lo otro también, a veces existe también el cincel artroscópico para tratar de poder separar un poco estos fragmentos, pero siempre tengo el temor de que se me quede algún fragmento que en el portal, o sea, que se quede atrapado, que te deje alguna molestia. Por eso mi preferencia personal es moler más el ostrígono que fraccionarlo y sacarlo por pedazos, que es como está descrito. Doctores, ¿se ayudan con fluoroscopía para sacar el ostrígono? No, yo no, por ahora. Yo normalmente no lo hago. La que hemos incorporado la fluoroscopía es cuando hacemos a veces pinzamientos óseos anteriores, en donde tienes osteofitos talares anteromediales grandes o tibiales grandes, donde quieres más que nada dejar una documentación médico-legal de que efectivamente liberaste todo ese pinzamiento. Pero los ostrígono, como decía Juan Bernardo, la visión frontal te queda perfectamente claro cuando ya eliminaste todo y tienes el test de la blancura, como llamamos. Tú puedes movilizar el tobillo y ves que nada está topando y con eso te quedas tranquilo. Perfecto. Tengo una pregunta que, bueno, el doctor Moritz Ascoy y el doctor Eric Huánuco prácticamente están haciendo la misma pregunta. ¿Ha llegado a convertir las artrodesis subtalares artroscópicas abiertas?
¿Qué tips nos pueden dar en cuanto a ello? ¿Y en qué pacientes definitivamente no recomendarían hacer una artrodesis subtalar artroscópica? No me pienso que se ha tocado bastante en el webinar el tema de la selección del paciente. Yo creo que nunca es menor dejar de hacer hincapié en eso. Yo creo que cualquier paciente que tenga un deseje o una pérdida de la relación del astrágalo con el calcáneo, creo que no son buenos candidatos para hacerlo por vía artroscópica. Yo creo que si uno parte así, es difícil tener que convertir. Y lo otro, también lo tocó Juan Bernardo, hay que tener paciencia. Si al principio uno se va a demorar un poco más, va a ir más lento, elige un paciente que no te suponga dificultades, yendo un día con paciencia y con tiempo para que no tengas 4 o 5 casos esperando después, para que la conversión no pase más por tu paciencia que por la dificultad técnica que suponga la cirugía propiamente tal. Muy bien. Ya para terminar el webinar, quiero hacer una pregunta a Sergio y a Santiago en cuanto al manejo posquirúrgico de los pacientes que son sometidos. ¿Cómo manejas, Sergio? ¿En qué tiempo le das carga total a este paciente? ¿Le proteges con un walker? ¿Cuándo inicias la rehabilitación física? ¿Cuál es tu manejo? En fin, Sergio. Gracias. Generalmente la carga parcial depende del paciente, puede iniciar a las 2 a 3 semanas, dependiendo también lo que se hizo, si es partes blandas o partes óseas. Se pone una bota por unas 2 semanas hasta sacar los puntos y la terapia es inmediata, ¿no? Tomando en cuenta si el problema es de partes blandas, la terapia tiene que ser rápida. Posiblemente, como digo, 2 a 3 semanas y el paciente debe estar haciendo una vida relativamente normal. Claro, yo entiendo que la pregunta va enfocada a tratamiento del ostrigonum o sinovitis, ¿no? Porque una artrodesis ya cambia. Entonces, ¿qué es ostrigonum y una tenosinovitis del FHL? Movilidad precoz, justo para prevenir lo que Manuel estaba diciendo, el acortamiento del tríceps sural, carga inmediata, tolerancia. Yo particularmente siempre utilizo tromboprofilaxis, siempre, para protegerme. No hay una evidencia clarísima, pero siempre lo hago. Y carga, tolerancia y movilidad precoz. Muy bien. Bueno, quiero hacer un comentario final. Creo que se han dado conceptos espectaculares en una técnica quirúrgica que cada vez más está ocupando espacio y que, en definitiva, como dijo el doctor Gessner, tiene que estar realizado en manos de un cirujano que tenga una gran experticia y a la mano, pues, de una gran curva. Y creo que es ahí la responsabilidad de todos ir cada vez más expandiéndonos y cada vez más entrenándonos en esto. En el 2013, Van Dijk presentó un multiestudio, básicamente de 16 estudios, en donde él hizo una comparación de la cirugía abierta versus la cirugía artroscópica, y cada vez desde el 2013 hasta la actualidad, pues como que se está actualizando este estudio, y definitivamente las cifras no han variado. La recuperación de un paciente con la cirugía abierta, el promedio es entre 13 a 25 semanas. Yo creo que la media la dejaríamos tranquilamente en 16 semanas, versus la recuperación de la cirugía artroscópica entre 7 a 8 semanas. Definitivamente la recuperación del paciente es mucho más pronta. Y en cuanto a las complicaciones, Ferkel hizo un análisis de las dos artroscopías, de la subtalar y de la artroscopía posterior por el abordaje posterolateral, y él evidenció un índice de complicaciones del 9%. Entonces, comparado a la cirugía abierta, la cirugía abierta muestra en series grandes con un nivel de evidencia 4, un índice de complicaciones de 15.9% frente a el 1.6 de la cirugía artroscópica. Si bien es cierto, hay que tener un tremendo cuidado con las partes nobles, sobre todo las estructuras nerviosas, pero en definitiva las complicaciones son mucho menores frente a la cirugía abierta. Yo quiero agradecer al doctor Juan Manuel Gessner y al doctor Manuel Pellegrini, grandes amigos del Ecuador, por todas sus brillantes exposiciones. Quiero agradecer a todos los asistentes porque han sido preguntas muy buenas. Ya estamos prácticamente al borde de que nos apaguen la luz
y tendríamos mucho para seguir conversando, pero desafortunadamente hay que cortar y afortunadamente tenemos que dejar el tema abierto para un nuevo evento académico como el que no hemos tenido. Nuevamente agradecer a Arturo Maya y agradecer también al doctor Víctor Naula, quienes se encuentran precediendo la Sociedad de Ortopedia y Traumatología y que nos han permitido tener toda esta plataforma impresionante de ayuda para realizar este webinar. Muchísimas gracias a ellos, gracias a los asistentes. Un abrazo a Sergio, un abrazo a Santiago, quienes han aportado también en este evento, y una vez más, profe Gessner y Manuel Pellegrini, muchísimas gracias y siempre bienvenidos al Ecuador. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Gracias. Saludo. Gracias, Alex. Un gusto. Muy bien. Hasta luego.